Dos panameñas fallecieron en Colombia hace unos días en estos tours de todo incluido para hacerse cirugías estéticas en Colombia. Mi siguiente invitado es el presidente de los cirujanos panameños, el doctor Luis Picaramí, a quien le doy la bienvenida. Doctor, buenos días. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad de exponer nuestra posición y tratar de ayudar a resolver este problema que tenemos en el país. Doctor, primero que nada, pues, yo creo que ustedes han sido los que muchas veces han dicho, se los dije, es decir, que esto podía ocurrir y sobre todo qué derecho tiene la persona que toma uno de estos paquetes. Pues, y es una cirugía hecha en Colombia, pues no sé bajo qué condiciones. Bueno, o sea, la cirugía plástica, igual que cualquier atención de salud, es una cosa voluntaria. Esta es Sí, cirugía electiva, o sea que la persona tiene todo el derecho de irse a operar a donde quiera, con quien quiera y cuando quiera. Sin embargo, la posición de nosotros es de que si lo hace, ya sea en Panamá o en el extranjero, tiene que ser con un médico certificado en cirugía plástica, tiene que operarse en un lugar que esté avalado por las autoridades de salud, en nuestro caso el MINSA, y tienen que hacer como quien dice su tarea. O sea, el hecho de que sea cirugía plástica o cirugía estética no significa que es cirugía sencilla. O sea, el entrenamiento de un cirujano plástico es igual o más complejo que el de un cirujano cardiovascular o de un neurocirujano. Nosotros tenemos 14, 15, a veces hasta 16 años de entrenamiento para poder hacer lo que hacemos. Entonces, si alguien se va a operar, no solo tiene que hacer todo lo que dije, sino que es importantísimo el seguimiento. El problema con estos pacientes es que se fueron, se operaron con un médico que sabemos que no es cirujano plástico, no tenemos idea a dónde se operaron y cuando decidieron regresar a Panamá, venían con un problema y no tenían un médico que de les diera cabecera. seguimiento. Si quisiera establecer un poquito los números porque la gente habla demasiadas cosas. A ver, Hay tres casos de los que sabemos. Una paciente que amaneció en un hotel muerta, no sabemos absolutamente nada de ella, sabemos que no se operó con ningún cirujano plástico en Panamá, pero no tenemos ni siquiera una idea de qué murió. Y entiendo que ahora después de que pasan todos estos días de carnaval le van a hacer una autopsia. Así que no sabemos si murió de otra cosa, pero no se operó en Panamá. De las otras dos pacientes que sí tenemos datos claros es que se operaron en Colombia con un médico que no es cirujano plástico, que ya sabemos que tiene varios casos de mala práctica y probablemente de algunos fallecimientos a su aval, y probablemente la única forma que tiene de operar es eh, reclutar víctimas de estos programas, todos incluidos en otros países. Entonces, el problema del lado de acá es que estos pacientes se fueron a sí. operar con alguien no certificado en unas condiciones malas y cuando regresaron al país no tenían un médico certificado que los atendiera. Entonces, el resultado es que de estas dos pacientes que salieron jóvenes, una ingresó al país y buscó atención con un cirujano plástico que la pudo ingresar al hospital, la operó para resolver el problema de la infección y la paciente está todavía gravemente enferma en cuidados intensivos, pero creemos que va a sobrevivir con todos los cuidados que se le han dado. Sin embargo, obviamente va a tener cicatrices y problemas graves de salud para el resto de la vida como consecuencia de las complicaciones que tuvo. La otra paciente ingresó al país probablemente con los mismos problemas, se atendió en otra institución de salud Sí. donde lo atendieron equipos de médicos, pero no había un cirujano. Trataron de hacer lo que podían hacer, pero la paciente falleció porque tenía una infección grave que no la puede tratar alguien que no sabe de este tipo de cirugía. Entonces necesitaba un cirujano plástico y lamentablemente en este caso no lo consiguió y el desenlace fue fatal. Pero es algo que viene de 2019. ¿Ha habido advertencia de la Asociación de Cirujanos diciendo, ojo con esto, este doctor ya tiene quejas desde ese año y ya son 3 años, es decir, ya ha pasado mucho tiempo para uno no caer en trampas como esta? Definitivamente que hemos hecho muchas advertencias. Esto no viene del 2019. O sea, yo vine a Panamá en el 2000 y esto ya ocurría. Entonces, es Sí. una cosa que hay en todos, pasa en todos los países del mundo. O sea, en Estados Unidos hay pacientes que se vienen a operar a Panamá, pero no se operan con un electricista.
Claro. Entonces, de Panamá hay gente que se va a operar a Colombia o a Venezuela porque los costos son un poco más económicos y lo pueden hacer, pero se tiene entonces que operar con un cirujano certificado, quedarse el tiempo necesario para poder tener un seguimiento adecuado, y este fue el caso que no pasó aquí. La paciente se quedó el tiempo que pensó que era suficiente, no sé si lo acordó con su médico o no, pero cuando vino a Panamá tenía problemas y no tenía quien la atendiera. Nosotros hemos hecho muchas denuncias de ello, pero el ministerio tiene un poco las manos atadas a lo que dice la ley. Entonces, Claro. las denuncias las tiene que poner el paciente afectado. Entonces, el paciente afectado o se murió o le da mucha vergüenza de que fue víctima de esto y entonces no dice nada. Por ejemplo, hace 3 semanas nosotros hicimos una denuncia al ministerio porque hay un médico estético que en realidad esa es una especialidad que aquí no existe. Eso significa que no ha estudiado absolutamente nada que tiene que ver con cirugía, pero está haciendo o anunciando procedimientos quirúrgicos en las redes sociales, y eso es totalmente ilegal. Está diciendo que ellos hacen marcación, que es un procedimiento de liposucción de alta definición, y un médico estético no puede hacer eso. Entonces hicimos la denuncia, pues, nos contestaron de que habían recibido la denuncia, pero han pasado más de 2 semanas y no sabemos cuál fue la acción. No sabemos si fueron a cerrar estos locales porque le demandamos nombre y apellido de la persona y el nombre del local Sí. donde estaba ocurriendo esto. Era uno en Vía Y Argentina que hasta cerraron la hace fecha poco. no tenemos ninguna respuesta. Pero la pregunta, ¿dónde termina ese límite entre la medicina estética y la cirugía plástica? Porque hay una zona gris, o por lo menos es lo que se han dicho, en el medio de las dos. No hay ningún límite. Los principios de la atención al cuidado del paciente son los mismos. Los principios quirúrgicos Sí. que nosotros usamos, ya sea para un procedimiento reconstructivo o un procedimiento estético, son exactamente lo mismo. Por eso la especialidad se llama cirugía plástica, estética y reconstructiva. Yo cuando veo a un niño para un paladar hendido o atiendo a una persona con una quemadura, tengo que tener los mismos pasos que cuando alguien se va a hacer una liposucción. O sea, yo lo tengo que examinar físicamente, le tengo que hacer una serie de preguntas, hay que hacer una serie de exámenes preoperatorios para estar seguro de que ese paciente está en sus óptimas condiciones. Tiene que ir a un hospital igual que si fuera a operarse del corazón, y tiene que tener todas las facilidades y tiene que tener un seguimiento que no es de unos días y una semana. O sea, muchos de mis pacientes yo los veo por meses y a veces hasta por años, ¿no? Entonces, no hay un límite, no hay de que porque esto es estético es más sencillo. De hecho, es más complejo, porque usted viene con un problema que es muy subjetivo. No me gusta esto, o esto está muy grande, o esto está muy chiquito, o esto está muy envejecido. O sea, no es que tenías una apendicitis y tienes un apéndice rota y no hay ninguna duda de que hay que operar, ir a quitar el problema. Entonces, nuestros pacientes están previamente sanos, así que tenemos que hacer un esfuerzo más grande por asegurarnos que después de la cirugía van a estar igual de sanos o mejor. Claro. Bueno, doctor Picaramí, ¿va a haber algún pronunciamiento por parte de la Asociación de Cirujanos por estos dos casos ocurridos en Colombia? Ya nosotros hicimos un comunicado a la Nación que salió a principios de la semana pasada, y es lo que ha generado entrevistas de múltiples miembros de la sociedad o la Asociación de Cirugía Plástica en los medios, tratando de divulgar y tratando de denunciar el problema. O sea, nosotros hemos hecho, yo creo que lo que podemos hacer, que es educación. O sea, nosotros no somos fiscalizadores, no Claro. podemos ir a cerrar ningún local, mucho menos podemos decirle a alguien qué hacer o qué no hacer, de si se puede operar en otro lado. Lo que tenemos que hacer es educación, señores. O sea, si se van a operar, hagan su tarea, busquen un cirujano certificado, busquen información de cuáles son los resultados de ese cirujano, si pueden, busquen pacientes que se operaron con él, que han tenido una buena experiencia, y asegúrense que le están haciendo los laboratorios necesarios, que se están operando en el lugar necesario y certificado, y sobre todo que tengan seguimiento. No puede ser que viene alguien de afuera, le inyecta una cosa en una estética o en un hotel, y esa persona se va y entonces la persona queda con una infección y después tiene que ir a buscar a un médico
Claro. privado para que le resuelva. Y otro problema que hay es que estos son procedimientos que no los cubre el sistema de salud. Entonces no es justo que alguien se haga un procedimiento estético en otro país y venga a Panamá con un problema y de repente termina en el Santo Tomás o en el Seguro Social gastando los recursos del Estado, que ya son bien limitados, para resolver un problema que no es responsabilidad del gobierno. Pero ¿qué tan grande es la diferencia de los costos entre Colombia y Panamá? Para que haya tours de gente que se vaya a Colombia a hacerse cirugía. Bueno, obviamente que tiene que haber una diferencia importante. Sin embargo, si van a buscar a un médico certificado con la experiencia que tienen los cirujanos de Panamá y van a un hospital certificado como los hospitales que usamos o clínicas que usamos nosotros aquí y hacen el tratamiento y el seguimiento correcto, que no es de días, sino de semanas o meses, entonces ya los costos no son tan baratos. Lo que pasa es que eso no es lo que hacen. Se buscan al médico más barato que probablemente está operando en ese país, no porque es de los mejores, sino porque es de los más baratos. Entonces, eso, cuando sumas y restas, el ahorro no necesariamente es tan importante. Y definitivamente que si tienes una complicación, es un lío enorme porque, o sea, te tienes que viajar, llegas a Panamá, va a buscar un cirujano plástico, el cirujano plástico va a cobrar por su tiempo, por sus honorarios y mucho más cuando es un problema, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno resuelva un problema que empieza que un problema que viene de otro lado. Entonces, cuando sumas, a veces sale mucho más caro operarse afuera y definitivamente es 1000 veces más riesgoso. Así que nuestra recomendación es que se opere en un lugar donde puedan tener un seguimiento adecuado y lo mejor es con un médico certificado de Panamá. Hay muchos, somos bastantes miembros, todos muy bien entrenados, todos certificados, trabajando en lugares adecuados. Busquen médicos de la Asociación Panameña de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y asegúrese de hacer su tarea de encontrar cuáles son las calificaciones de ese doctor, cuál es la experiencia previa de otros pacientes y cuáles son el tipo de resultados y que tenga seguimiento. La otra cosa que nosotros siempre hacemos es cuando nosotros operamos a alguien, hay como una serie de garantía explícita de que yo voy a hacer lo mejor que puedo por obtener el mejor resultado posible y sabemos que hay complicaciones, pero yo tengo el compromiso de atender esas complicaciones y resolver esas complicaciones y eso es parte integral del tratamiento. O sea, uno no es que hice la cirugía y ya más nunca, no. O sea, tenemos que quedarnos con el paciente, esa es nuestra responsabilidad hasta que tengamos un final feliz. Así es. Doctor Luis Picaramí, presidente de los cirujanos plásticos de Panamá, y bueno, hablando sobre esta situación de 2 fallecidas en cirugías estéticas, en estos tours de cirugías estéticas en Colombia. Gracias, doctor.